Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. Él es diputado por la Comisión de Desarrollo Social. Buenas tardes, bienvenido. Saludos, María. Quisiéramos consultarle sobre el tema. Se le entregó al presidente de la República la ley para el empleo joven. Ustedes desde Primero Justicia en algún momento presentaron el primer proyecto, luego se hizo un proyecto conjunto en la Asamblea Nacional y quisiéramos saber cuál es la expectativa que ustedes tienen respecto a este proyecto que se le presentó al presidente de la República y que próximamente debería estar aprobado, según él mismo dijo, por vía habilitante. Claro, mira, primero ahí lo importante es poner en contexto la entrega de la ley. Ellos le entregan a Maduro una ley discutida con nadie, una ley que es producto de la burocracia, una ley hecha en oficinas, una ley que ellos hablan de consultas populares, pero que nadie ha visto en una sola asamblea. Nosotros nos presentamos al Ministerio de Juventud y le pedimos a ellos que hiciéramos un debate público, que le pusieran día y hora a un espacio donde pudiéramos contrastar propuestas y que la gente pudiera participar activamente en la discusión de la ley. Temas como el primer empleo no pueden ser solo una bandera política. Si tú el primer empleo lo abordas solo desde lo discursivo, pero en la ley no contemplas, como el proyecto de ley que plantea el PSUV, no contempla, por ejemplo, que la simulación de relaciones laborales disfrazadas de pasantías sean resueltas y los jóvenes que tienen que hacer pasantías puedan tener algún nivel de protección laboral que les garantice que ese trabajo que ellos deben cumplir por su labor académica no se vuelva luego una simulación de relación en la cual no le reconocen salarios, no le dan seguridad social, no le dan ningún tipo de estabilidad y a los chamos los van reciclando permanentemente sin darle oportunidades de ingreso. No se va a resolver el tema de fondo, que es cómo acceden al empleo. Si no se resuelve el tema de la experiencia, de que los jóvenes no entran al mercado laboral porque no tienen la experiencia necesaria y nunca tienen la experiencia necesaria porque se les niega la entrada al mercado laboral, entonces no va a resolver el tema de fondo. Pero lo más importante es la visión de la ley. ¿Cuál es el rol del Estado en un tema como el primer empleo? Nosotros creemos que el rol del Estado es un rol de coordinador, donde el sector académico, el sector privado, el sector público puedan en alianza lograr que se amplíen las plazas laborales. Lo que plantea el PSUV es que dentro de las plazas existentes se meta a los jóvenes. Nosotros creemos que debemos ampliar la capacidad de trabajo. Para ampliar la capacidad de trabajo tú tienes que dar incentivos, tienes que buscar mecanismos de coordinación, tienes que potenciar el emprendimiento, pero sobre todo las cosas deben entender que no es con medidas coercitivas, no es con coacción desde el Estado que se logra la cooperación y que se logra que sea sostenible y sustentable en el tiempo el primer empleo. No puede ser solo un tema de retórica, tiene que ser un tema de acción política y de discusión. Hoy esa ley no se discute. En los proyectos iniciales se hablaba de primer empleo, aquel comprendido entre los 15 y los 30 años de edad máximo. Nosotros en la discusión de la comisión habíamos planteado que el tema de la condición epocal, de la condición de edad, fuese un tema de matices, porque el primer empleo al final no necesariamente hoy en nuestro país con la crisis económica es un tema de los jóvenes. Hoy el primer empleo puede ser de adultos, hoy el primer empleo puede ser de adultos, bien adultos, porque se trata de darle la oportunidad a las personas de que entren al mercado laboral. Nosotros somos enfáticos en los jóvenes. Cuando presentamos la ley en el año 2011, 600.000 jóvenes estaban en situación de no trabajar o no estudiar. Hoy esa cifra es más de 1,5 millones. En 3 años se ha triplicado la cifra. Si esta discusión lo hubiésemos dado en el momento que se presentó la ley, si no lo hubiésemos dado las mezquindades políticas, si no se hubiesen metido en las cosas chiquitas de la política que al final hacen que la polarización no nos permite discutir cosas en las cuales yo estoy seguro que podríamos lograr consenso, esa cifra no hubiese subido como subió. También se hablaba en ese proyecto de ley de establecer el 30% de la nómina para dedicárselo a estos jóvenes que pudiesen tener su primera experiencia laboral y a partir de allí entonces conseguir otros trabajos, porque ese es uno de los motivos. Hay personas que no han tenido nunca una experiencia laboral y cuando llegan a un trabajo o a solicitar un empleo, lo primero que le dicen es que no tienes experiencia previa. Así es. Entonces, poner un porcentaje en esa ley, no sé si está establecido en este momento y en este proyecto que se le entregó al presidente, pero ¿ustedes lo consideran sensato dada la situación económica que tiene el país, donde cada día hay menos empresas o hay más dificultades para dar el empleo? Además, hay una ley orgánica del trabajo que la mayoría de los empleadores se quejan de que es bastante pesada. Yo coincido, mira, ninguna ley que sea de un cambio tan profundo como la ley del primer empleo o que busque abrir un espacio, digamos, por una vía de hecho rápida a que se generen nuevas plazas de empleo puede ser aplicada de un solo golpe. Nosotros creemos en la visión progresiva de las aplicaciones de las leyes. Tú no puedes ponerle un porcentaje inmediato porque no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa. No es lo mismo el que es un emprendedor y tiene una empresa de 7, 8, 9 empleados, tener que sumarle 1 o 2 a las grandes empresas que tienen miles de empleados, tener que sumarle 100 o 200. Yo creo que tiene que haber una escala no solamente en los porcentajes de aplicación y la progresividad de cómo se aplica la ley, sino que tenemos que nosotros segmentar y separar los rubros de la economía en la que tú vas a ir legislando. No estoy haciendo que sea una ley especial de minería, una de petróleo, sino que por la escala del trabajo y por la magnitud de las empresas tú puedas progresivamente aplicar la ley. Porque el fondo de esto es que si la ley
La aplicas solo con retórica. Y tú haces artículo 1, todos los jóvenes tienen derecho al trabajo. Artículo 2, todas las empresas tienen la obligación de contratar jóvenes. Artículo 3, el 40% de las nóminas tiene que ser a juro de jóvenes. Al final tú no vas a hacer una ley que sea aplicable. Y tú lo que vas a terminar haciendo es un muy buen volante de propaganda, pero una ley inaplicable. Nosotros creemos un mecanismo de coordinación progresivo, donde las empresas del sector público, el sector privado y el sector público en alianza puedan generar nuevas plazas de empleo para los jóvenes y que estas sean sustentables en el tiempo, que el joven pueda tener garantías de seguridad social, que pueda tener garantías laborales, que pueda tener garantías en sus derechos de cómo se asocia y cómo progresa en su carrera laboral, pero sobre todo que le dé garantías de oportunidades. Si nosotros hacemos una ley que a los golpes solamente genere un efecto, pero que después eso no se pueda mantener en el tiempo, no solamente no vamos a haber resuelto el problema, sino que le vamos a acumular frustraciones a una juventud que hoy no consigue educación, que hoy no tiene insumos en los hospitales, que hoy la matan por un teléfono, que cada día tiene un país con menos percepción de futuro para ellos, y esta que es una oportunidad de brindarle futuro concreto no puede ser una bandera política. ¿Qué clase de incentivos deberían dársele a los empleadores para que puedan incorporar a más jóvenes a sus nóminas y para que tengan experiencias laborales y las personas se formen para el trabajo? Claro, nosotros hemos planteado un camino de tres paraguas de incentivos. Un primer paraguas serían los incentivos fiscales, que se busquen mecanismos a través de las políticas tributarias entre el Estado y el sector privado que les permitan amortiguar la ampliación de la nómina a través de la vía de los impuestos y garantizar que quienes entran al trabajo, quienes les van a dar la oportunidad de que se formen, de que adquieran experiencia en el sector privado, puedan tener garantizada todos sus derechos laborales y todos sus derechos de seguridad social. La segunda es un mecanismo de coordinación. Si el sector privado tiene un mecanismo de comunicación con el gobierno, que ahí se cree un banco de proyectos, que además se cree el fondo del primer empleo y que además de eso se cree todo el estamento de nóminas y de listados de personas desempleadas, que es un registro para que podamos desde el Estado y desde el sector privado en conjunto avanzar, sin duda alguna el capital privado y las empresas privadas coordinarían con el gobierno y ayudarían a que eso mejoraría. Y lo tercero es esta visión de las tres partes, que es un incentivo que desde el Estado debe darse. Que la universidad pueda acoger el emprendimiento como parte de su cierre académico, que la universidad además pueda retomar la formación en los oficios y no solamente en las carreras. Cosas como las que hacía antes el INSEE hoy no existen. Plomeros, peluqueros, albañiles, etcétera, hoy no tienen un espacio de formación, sino de formación política, que fue lo que convirtieron en el INSEE, pero que hace falta buscar espacios de formación técnica, que les dé garantías y que sus conocimientos tengan una certificación que los permita avanzar. Ese mecanismo de coordinación del sector académico, el sector privado, que garantice que el que sale del sector académico tenga al sector privado una entrada y que el Estado pueda darle a los dos un piso económico y un piso político, que no es de la politiquería, no es de la política ideológica, es de la política de Estado, de la visión de la política pública, sería un tercer incentivo que sin duda ayudaría a que eso avanzara. Ahora, eso es una visión de fondo, que es el rol del Estado. Nosotros creemos en un Estado coordinador. El PSUV plantea un Estado coaccionador, un Estado que se encarga de, por la vía de la fuerza, imponer un criterio y que se encarga de regular y de controlar, más no de estimular. Nosotros creemos en el Estado que facilita. Ahora, eso tiene que ser una discusión de fondo y aquí nosotros reiteramos al ministro Víctor Clark, a los proponentes, pongan hora, día y fecha del debate. Nosotros queremos debatir la ley del primer empleo y queremos contratar propuestas, porque al final nuestro país necesita que más allá de las diatribas políticas de fondo, nosotros discutamos sobre temas puntuales. Y esto es un tema puntual donde podemos hablar de modelos de país. Pero el gobierno ha dicho que esa ley fue debatida, que esa propuesta que se le entregó al presidente de la República fue debatida. Sí, sin duda, la debatieron en el ascensor del Ministerio de la Juventud, en la oficina del ministro, en el despacho del director de políticas públicas del ministerio, pero no lo discutieron con nadie. No han hecho una asamblea, no han hecho una reunión, no hemos visto una plaza pública. Usted que nos ve en su casa, díganos si usted ha visto una plaza donde hagan una asamblea del primer empleo para discutirla más allá de las que hacemos nosotros. Nosotros tenemos 3 meses en asambleas, en recorridos, explicando y en foros cómo es nuestra visión del primer empleo, porque de eso se trata hoy la política, de propuestas, de alternativa y de contraste. ¿Cuál es la expectativa entonces que tienen ustedes de este proyecto de ley que fue presentado al presidente y que en los próximos días debería ser aprobado? Mariana, nosotros seguimos por la vía del contraste. Nosotros seguiremos explicando nuestra visión del primer empleo y pidiendo que haya un debate público. Lamentablemente, desde el poder a veces la sordera es tan grande que les limita hasta la capacidad de discutir. Ojalá se abran a la discusión. ¿Creen que es imposible que estas ideas que usted plantea estén incluidas en ese proyecto? Mira, quien hace política no puede creer en lo imposible, por eso hacemos política, por eso nos metemos a ser servidores públicos, aunque a veces sea difícil. Nosotros lamentamos que esta ley vaya por habilitante y que se esté discutiendo de esa forma cuando puede ser una bonita oportunidad de que el país vea un debate público de contrastar modelos de país. También existe otra realidad, el gobierno nacional tiene una gran cantidad de contratados y el sector privado es quien da la mayor cantidad de empleo. Eso es pesado y lo vemos en la cantidad de protestas que hay a diario, de solicitudes de contratos colectivos, de solicitudes de aumentos de salario en el sector público y en un sector privado que se siente bastante asfixiado. Así es, no solo eso, Mariana, sino que el Estado es el primer patrono del país. El Estado tiene la nómina más grande,
que tiene cualquier sector. El Estado no discute contratos colectivos, pero además no da HCM, no garantiza seguridad social y los contratados los mantienen en una simulación de relación laboral permanente de reciclaje para no garantizarles sus derechos que merecen. El primer empleo es una herramienta, pero si el modelo del Estado no cambia, el modelo que dilapida el gasto interno, el modelo que se lleva todo en importaciones, el modelo que no reconoce derechos laborales, el modelo que persigue sindicalistas y el modelo que contrata jóvenes y nunca les da el empleo fijo, que los mantiene a punta de contrato y cuando se va a vencer el lapso de la ley lo sacan y no les renuevan más el contrato. Si ese modelo no cambia, reitero, Maduro va a aprobar una ley que va a ser un bonito volante, pero eso no va a ser aplicable en la calle. Nosotros creemos en que un cambio de modelo pasa por discutirlo, por contrastarlo y porque usted que nos ve en su casa no sea nada más espectador de la crisis, sino ayude a ser protagonista del cambio. Discutir, propagar y repetir el mensaje. Muchas gracias por habernos Gracias a ti. acompañado la tarde de hoy.